Hola amigos, les habla su amigo Moisés Cabrera. Este es 28 de diciembre del año 2025. Ya estamos casi cerrando al año. Hemos hablado de ministros del culto, de sacerdotes, de salarios de los sacerdotes, de ministros presbiterianos, metodistas, asambleas de Dios, bautistas y otros. Queremos ofrecerles alguna información que les sea útil para su formación eclesiástica y religiosa. Hoy estaremos hablando acerca de las pensiones para los sacerdotes. No sé si sea de su interés, pero quiero llevarles a ustedes algunos comentarios de valor para o sobre las pensiones de un sacerdote. Porque pues los sacerdotes también llegan a vejez y llegan el momento en que ya no pueden estar al frente de una parroquia para ofrecer sus servicios a la Grey Católica. Así es que yo quiero hablarles acerca de la pensión de un sacerdote católico. No es una cifra única, universal, ya que depende totalmente del país donde se encuentre, la legislación local y los fondos propios de cada diócesis. En la mayoría de los casos, los sacerdotes cotizan en la seguridad social del país donde se encuentran, como cualquier otro trabajador, pero con matices específicos a veces diferentes. Aquí tiene usted un resumen de la situación de pensiones en el año 2025 para sacerdotes. Así es que vamos a comenzar en España. De un país a otro país va variando un poquito, pero siempre se sitúan abajo como salarios mínimos. Por ejemplo, en España los sacerdotes integran o están integrados al régimen general de la seguridad social como trabajadores por cuenta ajena. Monto: generalmente reciben la pensión mínima de jubilación vigente en España. Para el año 2025, esta se sitúa en torno a los 783 euros mensuales para un sacerdote jubilado o una persona jubilada sin cónyuge. Entran de esa o dentro de esa categoría. Así es que ahora este salario de 783 euros se complementa. Si la pensión mínima es muy baja, entonces muchas diócesis aportan un pequeño complemento para asegurar que el sacerdote pueda cubrir sus necesidades básicas de soporte, de vivienda, de comida, de medicina y demás. Bueno, esto es en España, no se le olvide, 783 euros más algunos beneficios que le puede dar la diócesis. En México, vamos a México. ¿Cómo será la pensión en México de un sacerdote? Bueno, la situación es más compleja porque los sacerdotes no suelen cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No suelen. De forma obligatoria no están. Algunos lo pueden hacer, sino que dependen de fondos internos. Muchos, o quizá la mayoría. Monto: las pensiones suelen ser modestas y fluctuando entre los 2,500 pesos y 3,500 pesos mexicanos mensuales en muchas de las diócesis mexicanas. Es decir, esa cantidad, estamos hablando que es menos de la mitad de un salario mínimo. Esto es casi solo para comida. Aunque algunos piensan que los ministros religiosos se hacen ricos, no es así, no es el caso. Los datos que tenemos
o que tengo, nos dicen que la pensión en México de un sacerdote es de 2.500 a 3.500 mensuales. Pero hay seguridad social. Cuentan con sistemas propios como el FOSOPAN, que es un fondo de la solidaridad para el sacerdote de la provincia de México, o seguros privados que gestionan la iglesia para cubrir gastos médicos y de vejez. Eso es en México. Nos vamos hasta Argentina. ¿Cómo es la pensión para un sacerdote en Argentina? En Argentina el sistema cambió recientemente, hasta hace poco. El Estado otorgaba la asignación, pero la Iglesia decidió renunciar gradualmente a estos aportes estatales. Monto. Los sacerdotes que se jubilan suelen recibir el equivalente a una jubilación mínima nacional, que se ajusta según la inflación y las leyes provisionales del país. Sostenimiento. Actualmente, la iglesia se financia más a través de donaciones directas de los fieles para sostener a sus sacerdotes ancianos. En Colombia, el monto en Colombia es de un salario, puede ser o suele ser cerca de un salario mínimo legal mensual vigente. La jubilación, al llegar a la edad de retiro, normalmente a los 75 años, para el cese de funciones administrativas, la pensión suele rondar también en salario mínimo, aunque esto varía si la diócesis tiene casas sacerdotales que cubren su vivienda y su alimentación. Edad de jubilación. En la Iglesia Católica, la edad canónica para presentar la renuncia es a los 75 años, aunque suelen jubilarse antes. Pero la ley civil de su país usualmente entre los 65 y 67 años. Es decir, se puede jubilar ante la ley civil y puede seguir ministrando o sirviendo hasta los 75 años de edad. Casas sacerdotales. Muchos sacerdotes jubilados no viven en su pensión en una casa privada, sino que se trasladan a residencias diocesanas donde la iglesia cubre su alojamiento, comida y cuidados médicos, a cambio de su pensión o una cuota. O sea, pueden entregar ahí la pensión y ahí se encargan de sus necesidades básicas. Estipendios. A veces, aunque estén jubilados, siguen recibiendo pequeños ingresos por celebrar misas de forma ocasional y privada. De acuerdo a las leyes canónicas, el sacerdote tiene su ordenación es vitalicia. Entonces, a veces tiene por ahí algún ingreso extra. Como los sistemas de pensiones varían drásticamente entre un país y otro, aquí les ofrecemos también cómo es la jubilación de un sacerdote en los Estados Unidos. ¿Les interesa? ¿Les gustaría saberlo? ¿O no tienen interés? Algunos se ofenderán. Piensan algunas personas que denigramos al sacerdote. No es así. Solo ofrezco información de cómo se jubilan o cuando están trabajando, cuánto ganan, cuándo tienen vacaciones, cuánto tiempo de vacaciones, y es solo información. Ya usted hace sus propias conclusiones. Usted decide qué más quiere saber y dónde lo puede investigar. Bueno, en los Estados Unidos el sistema es muy diferente.
porque se considera a los sacerdotes como trabajadores por cuenta propia para efectos de impuestos federales. La seguridad social. La mayoría de los sacerdotes pagan el impuesto del trabajador autónomo, es decir, self-employment tax. Ellos lo pagan de manera individual. Si quieren también estar en el sistema de pensiones, si no, algunos no pagan nada. O cualquier ciudadano, si no paga la seguridad social, entonces no va a recibir retiro en su jubilación. Bueno, y reciben la pensión del Seguro Social según lo que hayan aportado al Seguro Social como trabajador. Como digo, si no aportó nada, pues no recibe nada. Planes diocesanos. Casi todas las diócesis tienen un fondo de pensiones privado adicional a lo que el sacerdote pueda hacer con el self-employment. Un sacerdote jubilado en los Estados Unidos puede recibir entre $1,200 y $2,500 mensuales, combinando ambos fondos, lo de la diócesis y lo del Seguro Social. En Chile, ¿cómo están las pensiones en Chile? Bueno, ¿cómo están para un sacerdote católico? Aquí el sistema se basa en las AFP. ¿Qué quiere decir esto? Administradoras de fondos de pensiones. Estas administradoras, si ahí está el sacerdote, pues ahí se va a jubilar, ahí va a tener su pensión. Aportes. Las diócesis o congregación suelen cotizar por el sueldo mínimo o un poco más para la pensión del sacerdote. Resultado, las pensiones suelen ser bajas, similares a la pensión mínima generalizada del Estado, por lo que la iglesia chilena depende mucho de casas del clero para asegurar que los sacerdotes ancianos tengan salud y techo en su vejez. El Vaticano, la Santa Sede, como así le dicen o como así le nombran. Los sacerdotes que trabajan directamente para la curia romana tienen su propio sistema de pensiones o su propio fondo de pensiones de la Santa Sede. Es un sistema cerrado, o sea, solo para clérigos. Un sacerdote que ha trabajado toda su vida en el Vaticano puede recibir una pensión que suele rondar los 1,000 € a 1,500 €. O sea, es una cosa baja, dependiendo de su rango y de los años de servicio. Estamos hablando de un promedio. ¿Qué te interesa saber más? ¿Sobre sueldos, pensiones, seguros médicos, casas de retiro? Bueno, puede ponerle en los comentarios y así le podemos ayudar. Pero estos datos son más o menos una idea de lo que un sacerdote recibe en España, en el Vaticano, en Argentina, en México, en los Estados Unidos, en Colombia, en Chile. Entonces, usted con esto tiene una idea de cómo están las pensiones de los sacerdotes. Y de esta manera usted tener una idea mucho mejor. Esto es Comentarios de Valor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Prepárese para recibir el año nuevo 2026. Un abrazo. Dios le bendiga.